En el caso de la circunferencia, voy a iniciar en un punto donde este punto se llama centro. ¿Cuáles son las coordenadas del centro? 22. Dime 22. H, K. Exacto, siempre van a ser H, K, de la misma manera que lo vi en la circunferencia, y va a ser lo mismo en la elipse. En el caso de la parábola, pues sabemos que no se llama centro, sino se llama vértice. Entonces aquí tenemos un H, K. Ahora bien, a partir del H, K, vamos a estar considerando como más importante a un parámetro. Les había mencionado que el parámetro generalmente no tiene unidades, pero viendo aquí que va a ser una longitud entre cierto punto y cierto punto, entonces ese parámetro, que se va a llamar A, va a tener cierto número, por ejemplo 5, asociado a la unidad. Siempre hay que estarle escribiendo la unidad. Entonces aquí el parámetro principal va a ser precisamente el parámetro A. Ese es el que me va a mencionar cosas muy específicas acerca de la hipérbola. Entonces el parámetro A, como es una distancia, me va a decir que me mueva hacia un lado o que me mueva hacia el otro lado. Obviamente esa longitud que me está marcando el parámetro A. Si yo me estoy moviendo horizontalmente, quiere decir que este punto que está aquí y este punto que está aquí me van a generar puntos que se denominan vértices. El de la izquierda se va a llamar V1, acuérdense que se nombra con letras mayúsculas, y aquí estoy poniendo el subíndice 1 debido a que es el primer vértice, y en este lado voy a tener el vértice 2. Siempre el de la izquierda va a ser el 1 y el de la derecha va a ser el 2. Vuelvo a repetir, el que me va a dar la ubicación del vértice es la longitud que me está indicando el parámetro A. Son las unidades que mide el parámetro A. Y si yo lo muevo en horizontal, entonces lo que va a estar ocurriendo es que se va a generar una línea que va a atravesar por esos puntos, y esa línea va a recibir el nombre de eje focal, y ese eje focal ustedes ya lo conocen porque lo vimos en la parábola. Entonces, al ser el eje focal, si ustedes se acuerdan, ese eje focal también se denomina eje de simetría, y ese eje de simetría me va a estar indicando las partes simétricas de la arriba y de abajo, y también me va a estar indicado hacia dónde está ubicada la hipérbola. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo ahorita es hablar de una hipérbola horizontal, pero todo eso viene determinado por el parámetro A. Obviamente, si el parámetro A yo lo desplazo hacia arriba y hacia abajo, entonces todo cambia, porque ya el eje focal estaría vertical, y entonces estaríamos hablando de una hipérbola vertical. Por eso el parámetro A es el importante, ¿no? Dependiendo si es horizontal o vertical, me voy a desplazar de manera horizontal o de manera vertical. Ahora bien, ya que tengo el parámetro A, voy a hacer lo mismo, pero de manera perpendicular con el parámetro B. El parámetro B me voy a desplazar hacia arriba y me voy a desplazar hacia abajo. Si el parámetro A fue horizontal, el parámetro B debe ser desplazado de manera vertical. Si el parámetro A fue desplazado de manera vertical, el parámetro B debe ser en horizontal. Y entonces se generan otros dos puntos. Esos dos puntos se van a llamar B. Acuérdense que no existe B chiquita y B grandota. Existe la V y existe la B. Eso de B chiquita y B grandota nunca ha existido, jamás ha existido. Pero cuando no dominas el lenguaje español, crees que esta se llama B y esta se llama B, cuando ni al caso. Esta se llama V y esta se llama B. Por eso no es necesario el estar diciendo V chiquita o B grandota. Dime. El 37, en la que es B, ¿no llevaría el B1 y B2? Ajá, ahí voy, todavía no acabo. Entonces se generan dos puntos, que es el punto B, donde esa B, como dice su compañera, es el punto B1, el que está abajo, y el punto B2, el que está arriba. Vuelvo a repetir, lo importante es que entiendan que este es V y este es B. Y además, que el de la izquierda es 1, el de la derecha es 2, el de abajo es 1 y el de arriba es 2. Pero insisto, si alguno de ustedes me dice V, lo ando reprobando, me dice B chiquita, lo ando reprobando porque no existe B chiquita. Eso ya quítenselo, y obviamente a todas las personas que están alrededor de ustedes, también háganles notar eso. No es B chiquita, es V y es B. Porque siempre que tenemos un conocimiento, pues hay que ayudarnos a todos. Bueno, una vez que ya tengo esos puntos me van a servir para ubicar a un paralelogramo. ¿Alguien me puede decir qué es un paralelogramo? 32.
32, dime 32. 34. Dime 34. Una 7. figura plana con lados opuestos paralelos y cuyas diagonales se cortan en los puntos medios. Ok, va que va. Entonces, eso es un paralelogramo. Y el paralelogramo, vuelvo a repetir, lo que importa es que sean sus lados opuestos paralelos y por lo tanto puede haber un hexágono donde es paralelogramo, puede haber un octágono que también es paralelogramo porque sus lados opuestos son paralelos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a partir de eso, como había también mencionado su compañera, existen diagonales. Esas diagonales la voy a dibujar y esas diagonales precisamente van a estar cruzando por el centro de la figura, o sea, por el centro del paralelogramo, que en este caso también se llama cuadrilátero porque tiene 4 lados. Una vez que ya haya trazado las diagonales, lo que debo de hacer es prolongarla infinitamente para un lado y prolongarla infinitamente para el otro lado. Prolongarla infinitamente para un lado y prolongarla infinitamente para el otro lado. ¿De dónde entonces van a surgir dos rectas que reciben el nombre de asíntotas? Y aquí abajo también tengo una asíntota. Una asíntota es, déjense los escribo, es una recta que nunca toca a la gráfica, o al revés, la gráfica nunca toca a la asíntota, pero sí la puede atravesar. Ahí viene una parte interesante porque cuando ustedes estudian ancho de banda se van a dar cuenta que en el ancho de banda puede ser posible que toda la señal esté aquí entre esas dos asíntotas, pero va a haber la posibilidad que la señal atraviese a la asíntota y entonces se atenúa. Esa situación, los atenuadores se sirven mucho en frecuencia modulada y en amplitud modulada, precisamente en los radios, porque acuérdense que hay anchos de banda. Sabemos que el 97.7 tiene un ancho de banda, sabemos que la estación que sigue es el 98.5 y entonces precisamente esos atenuadores es para que cuando yo tengo mi señal en mi estación de radio del 97.7 y se quiere pasar a 98.5, como hay una asíntota, entonces la atenúa y nunca pasa. Y por lo tanto, la señal del 97.7 no involucra a la del 98.5 o a la del 96.6. Lo mismo con todas las demás, ¿no? 91.3 no interfiere con la de 92.4 o con la de 89.6. Cualquiera que ellas sean las frecuencias audibles en mi frecuencia modulada o en mi amplitud modulada. Eso tiene que ver con asíntotas y obviamente la aplicación en asíntotas pues no solamente viene eso, porque también cuando estamos hablando del potencial de hidrógeno, cuando estoy hablando de las bombas de potasio, cuando estoy hablando de todo lo que se involucra en la parte biológica, también hay asíntotas que el mismo cuerpo determina para que una no afecte en el funcionamiento del otro, lo cual se ve súper padre ya cuando están estudiando físico-química o bioquímica en la superior, ¿no? Vayan, ya sea que se vayan a QVP, que se vayan a medicina, que se vayan a enfermería, que se vayan a la que sea, ¿no? Todo empieza a tener mucha importancia. Ahora bien, al igual que los vértices, que es V1 y V2, al igual que V1 y V2, también las asíntotas es asíntota 1 y asíntota 2. La asíntota 1 y la asíntota 2 van a estar diferenciadas por las pendientes. La pendiente positiva va a ser la asíntota 1. Por lo tanto, ¿cuál es la asíntota 1? 7. 17, dime 7. 7. Dime 7. Es la que está por la definición que puso. Ok, va que va. Entonces, Sí. esa que está ahí donde escribí, precisamente esa es la asíntota 1. Y es la asíntota 1 porque es la que tiene la pendiente positiva. ¿Cómo se interpreta la pendiente? 34. 13. ¿Dijiste 13? Dije 34. Ah, 7. no, es que antes del 34 alguien dijo algo. 39. 22. Bueno, a ver, dime 39. Dime 39. Es lo que sube con respecto a lo que avanza. Ok, va que va. Entonces, debido a esa interpretación que yo ya sé desde hace mucho tiempo, entonces entiendo que una pendiente que se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza, resulta que sube positivo y avanza positivo, esta que está aquí es una pendiente positiva. Una pendiente que sube para abajo y que avanza para adelante, esta es una pendiente negativa. De ahí yo me doy cuenta que nada más por la conceptualización que ya me sé desde hace mucho tiempo, podemos afirmar
que esta que está acá es la asíntota 1 y esta que está por acá es la asíntota 2. Entonces vamos a tener V1, V2, V1, V2, A1 y A2, que he referido unas a puntos y otras a rectas. Acuérdense que aquí estoy utilizando letras minúsculas porque precisamente en geometría euclidiana me dijeron que los puntos se simbolizan con letras mayúsculas y las rectas se simbolizan con letras minúsculas. Eso ya lo sabíamos. O manuscritas, ¿no? También se utiliza. Entonces, con eso es más que suficiente para yo poder calcular la ecuación de la asíntota. Y para calcular la ecuación de la asíntota, lo primero que necesito son las pendientes. Por lo tanto, díganme, ¿cuál es la pendiente de la asíntota 1? 38. Dime 38. B sobre A. ¿Cómo sabes? Porque 7. está subiendo B y está avanzando A. Ok, entonces, como yo veo con mis ojitos de la cara, ahí no me equivoqué, como veo con mis ojitos de la cara que sube el parámetro B, y aquí lo ven en la figura, está subiendo el parámetro B y avanzando. Obviamente avanzar lo puedo llevar para acá arriba, o sea, ya sé que avanza a partir del centro, pero es lo mismo que avanzar a partir de acá. Por eso yo ya sé que la pendiente 1 voy a subir el parámetro B y voy a avanzar el parámetro A. Pero insisto, eso es conceptualización, eso no es que me lo aprenda de memoria. No se aprenda nada de memoria, conceptualicen para que sea más rápido y se van a dar cuenta que se aplica en muchos lados. Por lo tanto, son más fáciles las matemáticas que cualquier otra materia. Medicina, mis respetos para medicina, porque muchas veces uno no se parece al otro, ¿no? O sea, hay tantos nombres tan raros en tantas las partes del cuerpo que uno dice, ¿por qué hay tantas, no? Y es porque no hay una conceptualización, sino simplemente el que lo descubrió fue el que le puso el nombre y ya estuvo, ¿no? Ahora bien, para la pendiente 2, si ustedes se dan cuenta, ocurre exactamente lo mismo. O sea, a partir del centro va a desplazarse hacia abajo el parámetro B y luego avanza el parámetro A. Pero sin embargo, yo puedo escribir aquí el parámetro A, o sea, puede ser arriba o puede ser abajo, precisamente que es un paralelogramo. Y entonces voy a obtener que la pendiente de la asíntota 2 se va a calcular como baja el parámetro B y avanza el parámetro A. O sea, no es necesario que me lo aprenda de memoria, solamente es que entiende el concepto. Por lo tanto, la ecuación de la asíntota se va a basar en un concepto. ¿En qué concepto se basa? 34. ¿4? ¿Dijiste 4? 34. 34, dime 34. En forma punto pendiente. Ok, va que va. Entonces se basa en la forma punto pendiente y voy a escribir por acá la forma punto pendiente y por lo tanto, ¿alguien me la quiere dictar? 5. 5, dime 5. Es la ordenada menos la ordenada de B, que es igual a la pendiente por la abscisa menos la abscisa de B. Ok, va que va. Ahora alguien dígamela con lo que están viendo ahí. Ok, dime 38. La ordenada que no conozco menos K, que es la ordenada que sí conozco, y esto es igual a la pendiente B sobre A multiplicado por la abscisa que no conozco menos la H que sí conozco. Ok, va que va, muy bien. Entonces, acuérdense que la forma... 21, tengo una duda, profe. Dime. Utilizamos la forma punto pendiente nada más para confirmar porque tenemos el parámetro, ¿no? Dijo que pasa por el punto que es el centro. Ajá. O sea, vuelvo a repetir, la forma punto pendiente necesita un punto y una pendiente. Como me había dicho su compañera, es la ordenada que no conozco menos la ordenada del punto A, y eso va a ser la pendiente por la abscisa menos la abscisa del punto A. Esa es la forma punto pendiente. Pero como ya me sé el punto, acuérdense que todo viene del centro, desde ahí surgió todo. Y les había dicho, ¿no? Por ser un paralelogramo, van a cruzarse las diagonales en el centro. Esa es una de las características del paralelogramo que se ve en geometría euclidiana, no se ve en geometría analítica. Eso es conocimiento pasado. Y entonces, al hacer la sustitución, es la ordenada que no conozco, menos la ordenada del punto que sí conozco, donde la ordenada sabemos que es K, porque habíamos dicho desde un principio que la ordenada va a ser K. Y eso va a ser la pendiente, que ya habíamos dicho que la pendiente, como sube, es B entre A, multiplicado por la abscisa que no conozco, menos la abscisa del punto que sí conozco, que sabemos que eso es H. Entonces, como ya conozco el punto centro,
Por eso utilizo ese punto, porque es el único punto que conozco de todo lo que tengo ahí. Obviamente pudiera conocer otros puntos, ¿no? Pero el principal del que estoy partiendo es el del centro. ¿Sale bien? Ok, entonces, para la ecuación de la otra asíntota, pues es lo mismo. Y la ecuación de la otra asíntota es la ordenada que no conozco menos la k igual a menos el parámetro b entre a multiplicado por la abscisa que no conozco por la h. Sabemos que el signo menos siempre lo habíamos dejado en el numerador para que sea más rápido y tenga menos imprecisiones. Eso les había dicho que por la experiencia que tengo me he dado cuenta que siempre que dejan el signo en medio siempre les genera imprecisiones, ¿no? Por muchas situaciones de la mala conceptualización que tienen de aritmética y de álgebra. Así que para que no haya pleito mejor lo dejamos ahí. Entonces, conclusión, tengo dos lugares geométricos. El primer lugar geométrico es la asíntota 1, el segundo lugar geométrico es la asíntota 2. Y debido a que son lugares geométricos, ¿cómo se deben de expresar? Dime 25. ¿Dijiste 25 o 26? 37. 37, dime. En forma general. Ajá, siempre se deben de expresar en forma general. Entonces eso también es parte de lo que ya sabemos, ¿no? No solamente es lo que voy aprendiendo, sino es todo lo que ya sé. Entonces, como se deben de expresar en forma general, pues ahí vendría involucrado, operación inversa, forma general, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya que tenemos eso, y antes de dibujarla, vamos a entender que tenemos un segmento que está entre el punto B1 y el punto B2. Ese segmento no tiene nombre. Sin embargo, sí va a estar asociado a un concepto que se va a llamar eje transverso. Y ese eje transverso va a ser algo que va a caracterizar a la hipérbola. Y el eje transverso se va a calcular como la multiplicación del 2 por el parámetro A. Obviamente al ser el parámetro A una longitud, aquí siempre hay que agregarle que son unidades, ¿no? No se le agrego ahorita porque eso ya es cuando estoy viendo los números. La otra situación importante, Profesor, dime, ¿cómo dijo que se sacaba el eje transversal? se calcula. El eje transverso surge porque aquí tienes un segmento. Aunque ese segmento nunca lo vas a dibujar, ese segmento va a tener una longitud que es 2 veces el parámetro. ¿Por qué? Porque a partir del centro te moviste hacia la izquierda y te moviste hacia la derecha porque es horizontal. Entonces, esa longitud que es 2 veces el parámetro se le va a conocer como eje transverso. En realidad no es un eje porque no es un segmento que tú marques, pero es un nombre. Simplemente déjalo como un nombre y ya, ¿no? Y de manera similar va a ser el eje conjugado. El eje conjugado va a surgir porque te desplazas hacia arriba y hacia abajo una distancia que es el parámetro B, y aunque ese segmento que estoy marcando aquí con marcatextos verde no existe y nunca lo vas a dibujar, pues sí es necesario que calcules su longitud, donde entonces tendremos que el eje transverso, donde tenemos que el eje conjugado, el eje conjugado se va a calcular como la multiplicación de 2 por el parámetro B. Sabemos que al ser una longitud del parámetro B, cuando escribamos el resultado hay que agregarle lo de unidades, ¿no? Que eso ya será en su momento. Bueno, ahora bien, ya que tenemos eso, resulta que si ustedes están observando, ahí voy a bajar para acá. Si están observando, aquí hay un cuadrilátero, es el mismo cuadrilátero que está acá arriba. Aquí hay un punto C y resulta que por haber una diagonal y haber una diagonal, pues estoy teniendo ahí 4 triángulos. Dígame cómo son estos 4 triángulos. 19. 19, dime 19. ¿Congruentes? No, esos no son congruentes. Triángulo, dejen quitar todas las marcas. El triángulo de arriba y el triángulo de abajo es congruente. ¿Por qué? Pues porque resulta que estos son paralelogramos. Por lo tanto, al ser paralelogramos, este lado y este lado son iguales. Debido a que corta una secante, este ángulo y este ángulo son iguales por ser alternos internos. Y también este ángulo y este ángulo son iguales por ser alternos internos. Por lo tanto, se cumple el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Y por lo tanto, los triángulos de arriba y el de abajo son congruentes. El triángulo de la izquierda y el triángulo de la derecha también son congruentes. O sea, son congruentes por parejas. Pero adicional que los 4 triángulos van a ser congruentes por parejas, adicionalmente a eso, ¿qué otra cosa se está viendo en los 4 triángulos?
21. Dime 21. ¿Podría ser la del teorema de Pitágoras? No, porque no son triángulos rectángulos, ahí ni al caso. Triángulos ya habíamos mencionado que son congruentes por parejas, debido a que están precisamente cumpliendo con el criterio de congruencia. Pero además de ser congruentes por parejas, otra situación que estoy viendo, además de ser congruentes por parejas, lo que observo es que esos triángulos son isósceles. Y entonces ahí viene lo que sigue. Como son isósceles, quiere decir que este lado es congruente con este lado. Ya sabemos que congruente quiere decir misma forma y misma figura. Y entonces también este lado con este lado es un triángulo isósceles, porque tiene la misma forma y la misma figura. Pero si se dan cuenta, entonces también para este triángulo, este también es un triángulo isósceles, este también es un triángulo isósceles, este también es un triángulo isósceles y este también es un triángulo isósceles, que son congruentes por parejas. Y entonces, teniendo en claro que esos lados van a medir lo mismo, entonces esos lados, si yo logro calcular cuánto mide alguno de esos lados, pues cualquiera de los 4 lados son idénticos, no hay ningún problema. Y entonces lo que hago es agregarle el eje transverso y agregarle el eje focal. Sabemos que el eje transverso y el eje focal, ¿cómo son? 19. Dime 19. 7. Perpendiculares. Son perpendiculares y eso lo vimos desde el principio, porque en la manera de construir habíamos dicho que si el parámetro A lo dibujo de manera horizontal, el parámetro B lo voy a dibujar de manera vertical. Por lo tanto, al ser perpendiculares, ahora sí surgen triángulos rectángulos, triángulos rectángulos, triángulos rectángulos, triángulos rectángulos, triángulos rectángulos y triángulos rectángulos. Y si ustedes se van dando cuenta, son 8 triángulos rectángulos. Y todos esos 8 triángulos rectángulos, ¿cómo son y por qué? 12, dime 12. Número 2. Dime 2. Son congruentes porque tienen misma forma y misma medida. No, esa no es la razón. ¿Por qué son congruentes? 21. Dime 21. Por los catetos, ¿no? No. Me doy cuenta que esos 8 triángulos rectángulos cumplen el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Eso quiere decir entonces que lo que están cumpliendo es que hay 2 ángulos que son congruentes y el lado que está en medio es congruente. Díganme cuál es el lado que están seguros ustedes que es congruente. 38. Dime 38. La hipotenusa. Muy bien, la hipotenusa. Y ahora dime 38. ¿Por qué estás segura que la hipotenusa es congruente? Porque es el parámetro más grande, es evidente, y también tenemos el teorema de Pitágoras, que con eso le podemos demostrar de muchas maneras. No, ahí alguna vez me dijeron, es que los hombres no escuchan a las mujeres. Y dije, a ver, espérame, pero ¿por qué no? ¿Por qué dices que no te escucho, no? No entiendo el concepto. Ya luego me di cuenta que en realidad, ningún hombre o mujer a veces sabe escuchar. Y fíjense cómo ya se los había explicado hace ratito, ¿eh? Hace ratito les dije, este es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque este lado y este lado es congruente. Les había dicho, este de aquí abajo es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque este lado y este lado es congruente. Y también les había dicho, este es un triángulo isósceles porque este lado y este lado es congruente. Y también les había dicho, este es un triángulo isósceles porque este lado y este lado es congruente. Por lo tanto, cuando me voy al criterio ALA, el único lado que puede ser congruente es precisamente estos lados, porque antes ya les había dicho que eran los que pertenecían al triángulo isósceles. Y entonces, si ya tengo ese lado que es el lado de en medio, lo que me hace falta son los ángulos. Y si ustedes se dan cuenta, este ángulo y este ángulo que está aquí abajo son congruentes. ¿Por qué son congruentes esos ángulos? 1. Dime uno. ¿Porque son paralelos? Compañera, esos son ángulos alternos internos. Y entonces de ahí empiezo a ver que estos 2 ángulos son congruentes. Luego, si me voy al otro lado, resulta que este que está aquí, también con este que está aquí, son alternos internos. Y por lo tanto son congruentes. Y si empiezan a revisar todos los ángulos, va a resultar que van a ser alternos internos por parejas. Y esos ángulos son precisamente los que están al lado. Y si aparte se dan cuenta, este ángulo que estoy marcando aquí, déjenlo marco con otro color.
Eso sí no lo he mencionado. Pero este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, ¿cómo se llaman? 20 Dime 20. opuestos. No, no se llaman opuestos. 5. 5, dime 5. Opuestos por el vértice. Ok, se llaman opuestos por el vértice. Entonces resulta que unos van a ser congruentes por ser alternos internos y otros van a ser congruentes por ser opuestos por el vértice. Por lo tanto, de ahí tengo, este ángulo es congruente por ser alterno interno. Este ángulo es congruente por ser opuesto por el vértice. Y el lado de en medio es congruente porque es un triángulo isósceles. Por lo tanto, los 8 triángulos son congruentes. ¿Cuál es la razón? Porque cumplen un criterio de congruencia que se llama criterio ángulo-lado-ángulo. Y todos ellos tienen que ver con lo que aprendimos en geometría euclidiana. Por eso es importante que ustedes sepan de dónde se van obteniendo las cosas, ¿no? Y entonces ya lo demás es pan comido. ¿Por qué? Pues porque resulta que este parámetro es el parámetro A, este es el parámetro B, este es el parámetro B, este es el parámetro B, este es el parámetro A, este es el parámetro A, este es el parámetro B, este es el parámetro A, este es el parámetro B y este es el parámetro B. Por lo tanto, todos los triángulos que están ahí son congruentes, todos ya sabemos la medida y por lo tanto en todos se debe de aplicar lo mismo. ¿Qué se aplica en los 8 triángulos? 7. Dime 7. Dime El 7. teorema de Pitágoras. Ok, se aplica el teorema de Pitágoras. Pero ahora díganme por qué se aplica el teorema de Pitágoras. Porque el teorema de Pitágoras dice que el cateto... 33, dime 33. Porque son triángulos rectángulos. Exacto, se aplica el teorema de Pitágoras porque son triángulos rectángulos. Y como son triángulos rectángulos, entonces yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y si aplico el teorema de Pitágoras, en cualquiera de los 8 triángulos, voy a tener que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado va a ser la hipotenusa al cuadrado. Y por lo tanto, un cateto es el parámetro A al cuadrado más el otro cateto que es el parámetro B al cuadrado. Y me va a dar por resultado la hipotenusa, que a esa hipotenusa, que va a ser la misma para los 4 triángulos isósceles, se va a llamar el parámetro C. Y ese parámetro C va a tener otra connotación. Ahora, antes de seguirle, ¿qué es un teorema? 38. Dime 38. Es algo que se puede demostrar de muchas maneras. Ok, entonces, debido a que es un teorema, pues puede ser demostrado de muchas formas y no hay, o sea, ya muchos lo demostraron, pues lo podemos aplicar directamente. Pero fíjense cómo viene de trigonometría que vimos el semestre pasado. Por lo tanto, el parámetro C va a obedecer a este lado del triángulo isósceles. El parámetro C va a obedecer este lado del triángulo isósceles, va a obedecer este lado del triángulo isósceles, va a obedecer este lado del triángulo isósceles. Los 4 lados del triángulo isósceles son idénticos, ya habíamos dicho que son congruentes. Entonces lo único que hay que hacer es, utilizando un compás, van a ustedes a hacer centro. En el centro agarran su compás y ese compás lo van a mover de tal manera que tracen un arco para llegar a un punto. Lo mismo pueden hacer si el compás lo tienen dispuesto de este lado y el compás, si hacen aquí un arquito, llega al mismo punto. O sea, pueden tomar como referencia cualquiera de los 4 lados del triángulo isósceles porque son congruentes. Y por lo tanto, en cualquiera de los casos me va a generar un punto que va a estar de este lado y otro punto que va a estar de este lado. Vuelvo a repetir, esta distancia que es ay no, me equivoqué, disculpen. Esta distancia que está por acá, que es la hipotenusa, o esta distancia, solamente hacen centro con el compás y dibujan el arquito para llegar al punto. Pero pueden utilizarlo con cualquiera de los 4 lados, no hay ningún problema, de los 4 lados del triángulo isósceles. Y entonces ese punto va a recibir el nombre de foco. El foco ustedes ya lo conocen, ya lo hemos visto muchas veces en la parábola. Solamente es la conclusión. Aquí se llama foco 1 porque está a la izquierda y por acá se llama foco 2 porque está a la derecha. Vuelvo a repetir, va a ser todos los de la izquierda son los 1, todos los de la derecha son 2, todos los positivos son 1 y todos los negativos son 2 cuando estoy hablando de la pendiente. Y entonces ahora sí, ya puedo trazar la hipérbola. Y la hipérbola va a surgir como una gráfica que viene desde por acá lejos, esa viene desde la izquierda, sin tocar nunca la asíntota, luego llega al vértice y luego del vértice se va otra vez hacia la asíntota sin tocar a la asíntota. Ahí me están quedando algunas curvas medias raras, pero no le hagan caso. Y lo mismo por acá. Bueno, esta viene de la izquierda y termina en la izquierda. Acuérdense que por eso es horizontal,
porque viene de la izquierda y termina en la izquierda. Y de manera similar, en el otro lado, Profesor, vemos, dime. 7, ¿no se supone que viene de la derecha y va hacia la derecha? Sí, ya me di cuenta ahorita que dije mal las cosas, porque viene de la derecha y va hacia la derecha. Disculpen, dijiste 7, ¿verdad? Sí. Ustedes disculpen, luego uno se entretiene con lo que estoy oyendo aquí a mi alrededor y comete imprecisiones muy graves, ¿no? Por eso les digo que ni los interrumpan cuando estén en examen, ¿no? O sea, porque hace que digan barbaridades como la que yo acabo de decir, ¿no? Lo cual pues es normal, pues cuando me distraigo suele ocurrir eso. Entonces esta viene de la derecha y termina en la derecha, y esta viene de la izquierda y termina en la izquierda. Por eso sabemos que es horizontal. Y todo fue porque yo comencé moviendo el parámetro a la izquierda y moviendo el parámetro a la derecha. Eso viene desde ahí. Por eso el parámetro principal siempre es el parámetro A. Ahí es donde deciden si es vertical o si es horizontal. Vuelvo a repetir, si hubiera movido el parámetro A para arriba, pues entonces va a ser vertical, ¿no? Se repite lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora en direcciones contrarias. Pero es lo mismo, ¿no? Bueno, ahora bien, acuérdense que habíamos dicho en la parábola que aquí existía un segmento que no se dibujaba, y que este segmento que no se dibujaba y que también estaba aquí me iba a determinar dos puntos, uno arriba y otro abajo, donde esos puntos me iban a dar la ubicación exacta de por dónde debe de pasar la hipérbola. En este caso, esos puntos ni siquiera los vamos a calcular. En la parábola sí los calculábamos. Aquí no tiene sentido. Pero sí se va a mantener, que el lado recto me está hablando acerca de la amplitud de la parábola, de la anchura de la hipérbola, Y el lado recto ahora se va a calcular como la multiplicación de 2 veces el parámetro b elevado al cuadrado dividido entre el parámetro a. Ahí deben tener mucho cuidado, porque aquí resulta que tengo números racionales, y esos números racionales a veces provienen de una simplificación. Es decir, si yo tengo un 10 sobre 4, sabemos que la simplificación es 5 medios. En otras palabras, el resultado de 2b cuadrada fue 10. El resultado del parámetro, lo que mide el parámetro es 4. Por eso el lado recto es 10 cuartos. Pero como yo sé que se debe de simplificar, entonces yo voy a reportar que el lado recto es 5 medios. La mayor imprecisión que sufre la gran mayoría de las personas que ya aprendimos matemáticas es asociar de manera directa y decir que el parámetro A mide 2 y que 2b cuadrada es 5. Obviamente es una gran imprecisión, porque eso no son los valores. Los valores son 10 y 4. Pero como es un número racional, se aplica un concepto que es simplificar la fracción. Y por lo tanto, los que tenemos ya muchos años de haber aprendido geometría analítica, casi todos los ejercicios eran súper sencillos y súper rápidos, y que nada más era el de arriba es el de arriba y el de abajo es el de abajo. Actualmente, acuérdense que la conceptualización es la importante. Por eso, por favor, no asuman, no obvien que el A es el de abajo y el 2b cuadrada es el de arriba. Porque muchas veces proviene de una simplificación de la fracción. Y eso me puede llevar a cometer imprecisiones bastante grandes. O sea, no es lo mismo decir que el parámetro A es 2, o sea que me muevo 2 a la izquierda, que decir que el parámetro A es 4 y que me moví 4 hacia la izquierda. Son cosas completamente diferentes. Tengan mucho cuidado con esa conceptualización, porque es la mayor imprecisión que se comete en hipérbola. Eso es prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque los maestros que te enseñan mate como nos enseñaron, o sea, digamos, de manera antigua, y de ahí vienen muchas imprecisiones, ¿no? Hay que entender el concepto. De manera similar, otro indicador que voy a tener en la hipérbola es algo que se llama excentricidad, y la excentricidad me va a marcar una relación entre lo ancho y lo largo. Esa va a estar marcada por la letra E, y va a ser una división de la C entre la A. Acuérdense que la C, ya sabemos que es la distancia, aquí lo vemos, con mis ojos de la cara aquí lo veo. La C es la distancia que hay del foco al centro, y el parámetro A también ya sabemos que es la distancia que hay del vértice al centro. Por lo tanto, me está dando una relación entre qué tan ancho y angosto está, qué tan ancho y alargado está. Entonces ahí nada más es un
un indicador, no me dice mucho, pero sí es necesario que lo calculen, ¿no? Pero de la misma manera que tengo en el lado recto, este también es un número racional. Y al ser un número racional, puede venir de muchas simplificaciones. Hagan de cuenta que el parámetro C es 22 y el parámetro A es 8, ¿no? Bueno, vamos a cambiarle de 22 para que se note más. Hagan de cuenta que el parámetro A es 44 y el parámetro C es 8. Por lo tanto, al hacer la división, quiere decir que yo puedo simplificar, y esto puede ser también 22 cuartos, pero también puede ser 11 medios. Entonces, fíjense la gran imprecisión, porque el parámetro A mide 8. Sin embargo, si hacen la asociación directa, me van a decir que A vale 4. O me van a decir que A vale 2. Y no es cierto. Esa es una gran imprecisión debido a que lo están asociando directamente a la posición. Repito, las matemáticas no son objetos para estar en una posición. No puedo ubicarlos como posiciones porque no son objetos. De la misma manera, el parámetro C tiene un valor de 44. Pero si ustedes dicen que vale 22 porque está arriba, ya, se cometió una imprecisión. O si vale 11, pues lo mismo. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, porque eso es algo muy frecuente en todos los que explican y en todos los que hacen geometría analítica. Dime. En excentricidad dijo que el parámetro A es la distancia de ¿qué? Del vértice al centro. Aquí lo ves. Acuérdate que aquí hay un vértice y aquí hay un centro. O sea, ahí se ve, ¿no? No es no es algo que diga Freud, es así como se dibuja la gráfica. Acuérdense que les había dicho que lo que les estoy explicando es cómo dibujar una gráfica. O sea, les estoy enseñando la parte artística, cómo ubicas al dibujo, ¿no? Y también me doy cuenta que la C es la distancia que hay del centro al foco. Por eso aquí están las dos distancias, ¿no? Pero eso lo ves directamente, no es como que algo que no se pueda deducir, pues. Eso es lo bonito de los conceptos, que el concepto lo puedes asociar en cualquier ejercicio, en cualquier problema, porque obviamente esto va a tener aplicaciones en física, química y biología, y que puedo entender una aplicación. Pero si me lo aprendo de memoria, no entiendo la aplicación. No tiene un ligue directo el aprenderte de memoria con las aplicaciones, ¿no? Por eso no es bueno aprenderte de memoria, aprenderte los conceptos. Bueno, entonces, adicionalmente al foco, al centro, al otro foco, al vértice, al punto B2, al punto B1, a las ecuaciones de las asíntotas, al lado recto, a la excentricidad y al eje transverso y al eje conjugado, lo único que me hace falta es precisamente la ecuación de la hipérbola. Y la ecuación de la hipérbola va a surgir de lo que ya conocemos. Y lo que ya conocemos es la forma ordinaria. Sabemos que una forma es una manera de escribir, donde en esa manera de escribir puedo sustituir, puedo obtener valores y además me está indicando cuál es la figura. Ordinario porque es lo más común. Todos lo conocen. Entonces va a ser la forma ordinaria de la hipérbola, pero de esa forma ordinaria de la hipérbola va a haber forma ordinaria para la horizontal y forma ordinaria para la vertical, donde en ambos casos voy a tener un x menos h elevado al cuadrado. Acuérdense que eso es de la circunferencia, o sea, no solamente es de la hipérbola, eso viene de la circunferencia. También voy a tener un x menos h al cuadrado, también por acá voy a tener un x menos h al cuadrado. Y lo que voy a agregar aquí es que en la horizontal el denominador va a ser el parámetro a al cuadrado, porque es el más importante. Aquí ya me equivoqué, disculpen, aquí repetí lo mismo. 34. Dime 34. En la horizontal tampoco puso la ordenada en la fórmula. Ok, muy bien. 34 me dijiste, ¿no? Sí. Sí, 42. me emocioné. Dime 42. En la forma vertical también tiene una imprecisión porque es y menos k y puso y menos h. No, ya está bien, y menos k. Ahora sí que ahí les gané porque me di cuenta antes. 39. Dime 39. ¿No es la forma vertical es que primero va la ordenada? No, primero no va la ordenada. Por eso les estoy diciendo que esto se parece a la circunferencia. Siempre hay x menos h al cuadrado y siempre hay y menos k. Eso que tú me estás diciendo es una gran imprecisión, ¿eh? No siempre va primero. No, ¿por qué no va primero? Porque no es una posición.
Entonces tengan mucho cuidado, eso es una gran imprecisión, que así se los enseñan. No es importante quién va primero y quién va después. No, eso no es lo importante. Aquí lo importante es que el parámetro A debe de estar abajo de las ordenadas como denominador. En la horizontal, el denominador es el parámetro A que está en las abscisas. En la vertical, el denominador es el parámetro al cuadrado que está en las ordenadas. Pero no es el que va primero, Eso es feo que te lo enseñen así. La gran mayoría de los libros se lo enseñan así y es una gran imprecisión porque no importa quién va primero y quién va después. Y pareciera que sí es importante. No es importante. Lo que es importante... Dime 5. Bueno, yo tengo una duda. Es que estaba checando las clases anteriores y vi que, bueno, esa fórmula se parece a la de la elipse. Ajá, es muy similar. Muy similar. Pero tiene una gran diferencia que es la que te voy a explicar ahorita. Por eso te digo que hay que tener cuidado en eso. Tanto en la elipse como en la hipérbola se va a cumplir que el parámetro importante está abajo de la abscisa si es horizontal, el parámetro importante que es la A está abajo de la ordenada, perdón, es denominador de la ordenada si es la vertical. Pero lo que va a cambiar es lo siguiente, lo que cambia, y en los dos casos, tanto en la hipérbola como en la elipse, esto está igualado a 1. Y si se acuerdan, esto se parece a la forma simétrica de la recta. Por lo tanto, la forma simétrica de la recta me ayuda a entender cómo se van a obtener la forma ordinaria de la hipérbola. Por eso se las expliqué desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, aquí lo importante es lo siguiente. El parámetro importante, que es el parámetro A, siempre en la hipérbola va a ser positivo. El parámetro B, que no es el importante, ese va a ser negativo. Ahí viene la gran diferencia. ¿Cuál es el parámetro importante? El positivo. Y ese parámetro importante, que es el positivo, va a ser el denominador de la abscisa y por lo tanto es horizontal. Y es el denominador de la ordenada, por lo tanto es vertical. Esa es la parte importante. ¿Qué es lo que pasa con la elipse? En la elipse, en lugar de ser una resta, va a ser una suma en ambos casos. Y entonces en la elipse hay algo más que agregar, que en su momento se los voy a decir. Pero ahorita no tiene importancia, porque lo importante es que la hipérbola tiene el parámetro más importante positivo. Y por lo tanto, si está en la abscisa es horizontal, tiene el parámetro más importante positivo. Y por lo tanto, si está en la ordenada, eso quiere decir que es vertical. No es porque va primero o va después, no importa. Lo importante es el signo. Por favor, que no se les olvide que lo importante es el signo, porque debido a esa situación, luego cometen demasiadas imprecisiones. El parámetro es positivo, el parámetro A es positivo, el parámetro B es negativo y el parámetro B es negativo. ¿Sale bien? Y entonces, ahora sí con eso, pues ya puedo empezar a hacer cualquier ejercicio relacionado a hipérbola. Y entonces, por ejemplo, si aquí tengo, dejen hacer una línea de separación. Si aquí tengo el ejercicio 1 y el ejercicio 1 les menciono que esto es un 2x cuadrada menos 6y cuadrada menos 8x menos 36y más 2 igual 0. Díganme por favor, ¿esto cómo se llama? 34. Dime 21. La forma general. Ok, se llama forma general porque en esa forma general ya me están indicando que está igualado a 0. Y sabemos que la forma general se utiliza única y exclusivamente para decirme los resultados. Por lo tanto, ya sé que eso es un resultado y pues qué buena onda que sea un resultado, ¿no? Pero a partir de ahí me van a pedir que yo elabore la gráfica o el esquema. Saben que el esquema no es exacto, la gráfica sí es exacta. Por lo tanto, ahorita estaremos hablando de esquemas. Para poder elaborar el esquema, de acuerdo a lo que hemos aprendido, debemos de tener en cuenta que lo que yo debo de aplicar entonces es el concepto de forma ordinaria. Y forma ordinaria, para poderlo llevar a la forma ordinaria, yo lo que debo de hacer primeramente es una operación inversa. Una operación inversa porque este 2 no me ayuda en tener una forma ordinaria adecuada y por lo tanto la operación inversa la realizo quedándome por acá un menos 2 a la derecha del signo de igual. Ahora bien, lo que va a seguir es realizar la factorización. Acuérdense que factorizar quiere decir expresar en factores. Entonces si yo voy a
dejar escribirlo bonito. Si yo voy a factorizar, voy a utilizar la base que vencieron el máximo común divisor, pero teniendo en cuenta que lo único que se va a factorizar van a ser los coeficientes de los términos cuadráticos. Por lo tanto, si yo voy a expresar como factores únicamente a los coeficientes de los términos cuadráticos, aquí voy a tener un 2 que va a multiplicar a lo demás y voy a tener un menos 6 que va a multiplicar a lo demás. Ya estoy factorizando a los coeficientes de los términos cuadráticos. Pero para poder hacer esa factorización me baso en máximo común divisor y eso quiere decir que voy a hacer una división. Por lo tanto, si yo divido 2x cuadrada entre el 2, sabemos que se hace elemento entre elemento, o sea, signo entre signo me da positivo, 2 entre 2 me da 1 y x entre ese 1 que acabo de obtener, pues resulta que obtengo de resultado una x cuadrada. Lo mismo hago con la y. Aquí voy a factorizar solamente al coeficiente y al signo. Si yo realizo la división y haciéndolo elemento por elemento, pues resulta que tengo que dividir menos entre menos, que me da un más. Este menos entre este menos me da un más. Posteriormente divido este 6 entre este 6, que me da un 1. Y divido la y cuadrada entre el 1 que acabo de obtener y por lo tanto me vuelve a dar y cuadrada. Estoy haciendo lo mismo en los dos, y lo estoy llevando a la par para que quede más clara la explicación. Luego voy a dividir el siguiente término, que es el menos 8x entre el 2. Si yo hago la división, primeramente dividiendo signo entre signo, pues va a resultar que voy a tener un menos entre más, que me da un menos, un 8 entre 2, que como resultado me da un 4, y una x entre un 1 que anda por aquí, que está multiplicando al 2, y entonces por resultado me va a quedar la x. Lo mismo hago con el otro término. Este menos 36y lo divido entre este menos 6, dividiendo elemento entre elemento, pues resulta que este menos entre este menos me da por resultado un signo positivo, y este 36 entre este 6 me da por resultado un 6, que lo escribo, y luego voy a dividir esta y entre un 1 que tiene el 6, porque todo número va a estar multiplicado por el 1 para poderlo interpretar en algunos momentos, y entonces resulta que como resultado me da una y. Y ahora sí, ya que hice la factorización, lo que continúa es pensar en un objetivo que va a ser completar los trinomios cuadrados perfectos. Esos trinomios cuadrados perfectos pues van a estar completos considerando ese 4. Por lo tanto, el 4 lo voy a dividir entre 2 y lo elevo al cuadrado. Sabemos que el resultado de 4 entre 2 es 2, al cuadrado es 4, aplicando definición de potencia. Y eso quiere decir que aquí agrego un 4. Lo mismo hago con el 6. Este 6 lo considero para el siguiente. Voy a dividir el 6 entre 2, lo elevo al cuadrado. Sé que la división me da 3, por definición de potencia me da 9, y por lo tanto aquí agrego un 9. Y una vez que ya cumplí el objetivo de completar los trinomios cuadrados perfectos, necesito aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que la operación que tú hiciste en el miembro izquierdo es la misma que debes de hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, díganme qué operación hay que escribir por acá. 19. Dime 19. 37. 31. Dime 19. Bueno, después del menos 2 quedaría más 8 y luego menos 54. ¿Por qué? Por la propiedad distributiva. Porque la propiedad distributiva. Ok, muy bien. Entonces, debido a la propiedad distributiva, nosotros entendemos que la operación que estoy haciendo en el miembro izquierdo es sumar 4, pero por la propiedad distributiva estoy sumando en realidad un 8. Eso implica que la operación que voy a hacer va a ser un más 8. No solamente es el más 4, porque tengo una multiplicación por el 2 y con la propiedad distributiva pues ya se obtiene el resultado. Lo mismo hago en el otro lado, en el otro trinomio. Aquí hay un menos 6 que está multiplicando a este más 9. Por lo tanto, considerando ley de los signos, que aquí no lo había agregado porque todavía no había visto la necesidad, resulta que lo que estoy haciendo es restarle 54. O sea, aparentemente iba a ser una suma, pero no, resulta que es una resta. Y como es una resta, pues simplemente hay que hacer la operación que hice en el miembro izquierdo y la operación que hice en el miembro derecho. Lo cual obviamente
viene por la conceptualización. Esto es lo segundo en lo que se equivocan mucho. La primera es por los números racionales, por la simplificación, y la segunda es porque no saben factorizar al máximo común divisor y no saben la propiedad de la igualdad. Esos dos conceptos hacen que la gran mayoría de los estudiantes no llegue a un resultado adecuado porque no conoce el concepto. Bueno, una vez que ya hice eso, 21. dime 21. Tengo una duda. Bueno, no sé si para factorizar, en el concepto de factorizar el máximo común divisor ya viene incluido la ley de los signos. Sí, de hecho aquí también la puse, ley de los signos. Ok. Porque en ley de los signos fue este menos por este más y aquí me dio el menos, ¿no? ¿Alguien más? 34. Dime. Bueno, yo tengo casi la misma duda. ¿Por qué si estaban del lado izquierdo al pasarlos? Bueno, ¿Sí te diste cuenta? pero sí. Al Ya. pasarlos. Ese es el detalle. Si tú lo ves como pasarlos, tú dirías, oye, aquí es negativo, pasa positivo, ¿no? Eso es lo que te lleva a la idea que tienes siempre. Pero cuando tú entiendes que la propiedad de la igualdad es la misma operación del lado izquierdo, la haces del lado derecho, entonces mandas a la basura el concepto mal aprendido, más bien la palabra, porque esa palabra de pasar te lo asocia a un objeto. Pero cuando piensas en operación, te das cuenta que la operación es una suma, pero también hay una multiplicación, y la multiplicación te lleva a que por ley de los signos es un menos 54 lo que estás haciendo en el miembro izquierdo. Por lo tanto, lo mismo debes de hacer en el miembro derecho. Aquí no lo has realizado, pero sabes que este es el resultado. Por eso no estás pasando nada. Estás aplicando propiedad de la igualdad. Ahí, así como lo acabas de mostrar tú, o sea, por no quitarse ya esa palabra, llegamos a tener muchas imprecisiones. Y a veces hay que aceptarlo, ¿no? Como estudiantes decimos, es que todos me han dicho que se pasa. ¿Por qué este llega y me dice que no se pasa? Está mal de su cabeza, ¿no? Y otras cosas que ya me han dicho y que también han salido en las grabaciones, ¿no? Porque dejan prendidos sus micrófonos. Pero lo importante es que entiendan que todas esas personas que se los enseñaron es porque así se los enseñaron y están repitiendo algo que así aprendieron. Pero no se han puesto a entender que debido a esa palabra se producen un montón de incertidumbres. Sabemos que incertidumbre es no llegar a lo exacto, y se generan incertidumbres porque no está bien conceptualizado lingüísticamente. El lenguaje no tiene nada que ver un pasar con una operación. Una operación es una instrucción, una propiedad, en el caso de la igualdad, es la misma operación. Por lo tanto, ahí hay que hacer algunos ajustes muy fuertes en su léxico. Eso es cosa de ustedes. Si siguen diciendo se pasa, se cancela, se elimina, van a tener muchas imprecisiones o muchas dudas, ¿no? Si se dieron cuenta que luego dijo su compañera, sí, ya entendí. O sea, luego reaccionas. Lo primero que vas a hacer es reaccionar de acuerdo a lo que aprendiste siempre. Les voy a poner que ahora lo que voy a hacer precisamente es factorizar, pero ahora vamos a factorizar a los trinomios cuadrados perfectos. Dime. Profe, antes de que continúe, ¿me podría explicar lo que hizo antes de eso? Es que esa parte no la entendí muy bien. ¿Por qué está el 4 y por qué está el 9? Sí. Ok. Siempre, para que tú completes el trinomio, acuérdate que proviene de un binomio elevado al cuadrado. Ya habíamos dicho que un binomio al cuadrado te da el término cuadrático. Aquí te lo voy a escribir específicamente. Es el término cuadrático. Siempre el primero es el término cuadrático. Luego vas a tener más 2 veces el primero por el segundo. Ese más 2 veces el primero por el segundo precisamente es este 4x. Lo que te hace falta para completar el trinomio siempre va a ser el más b cuadrada. Y este más b cuadrada, que es el que estoy calculando por acá y por acá, proviene que aquí hay un 2. O sea, este de en medio es el doble producto. Al ser el doble producto, por eso primero divido entre 2 y por eso luego elevo al cuadrado, porque ese tercer término siempre es el segundo al cuadrado. Pero insisto, este de en medio es el que tú conoces y este de en medio tiene un 2. ¿Por qué? Porque así está calculado el producto notable. Por esa razón, siempre, cada vez que tú quieras completar el trinomio cuadrado perfecto, siempre se completa con un término independiente, y ese término independiente que tú estás agregando precisamente es el que te habla de la mitad y al cuadrado. Esa es la razón
por la cual en todos los casos vas a dividir entre 2 y vas a elevar al cuadrado. Por eso lo que yo hice fue este 4 lo divides entre 2 y lo elevas al cuadrado. Este 6 lo divides entre 2 y lo elevas al cuadrado. Esa es la razón por la cual siempre se va a utilizar entre 2 y al cuadrado para calcular el tercer término que te produce el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sale bien? Sí, profe. Ok, va a ¿Me quedar. podrías también explicar por qué salió, bueno, cómo salió más 8 menos 54? Por favor. Porque acuérdate que hay una propiedad distributiva. La propiedad de la igualdad te menciona que la misma operación del lado izquierdo hay que hacerla en el lado derecho. Pero resulta que en el lado izquierdo adicionalmente tienes una propiedad distributiva. Entonces, en realidad lo que tienes es una suma y una multiplicación. Sumas 4 y multiplicas por 2. Resultado es más 8. En el otro tienes una suma que es más 9, pero también tienes una multiplicación, pero la multiplicación es por menos 6. Por lo tanto, 6 por menos 6 por 9 te da menos, aplicando ley de los signos, 54 por tablas de multiplicar. Esa es la razón que en una te dé positivo y en otra te dé negativo. No es porque se pasa. Aquí hay una suma que te da 8 y aquí en realidad hay una resta que con la multiplicación te da menos 54. ¿Sale bien? Sí, profe. Profe, pero el 8 entonces, ¿de dónde sale? Ese es el que yo tengo duda. Este 8 de Ajá. este 4 que lo multiplicaste por un 2. O sea, en el miembro izquierdo tienes una multiplicación y una suma. Por eso. Sí. ¿Sale bien? Va, gracias. Ok, bueno. Entonces, ¿Solo se multiplica los términos independientes? ¿solo se multiplica qué, perdón? ¿Los términos independientes? Es que tú estás buscando completar. Tú completaste el trinomio con el 4. Ya que completaste, lograste el objetivo. Pero te hace falta que la igualdad no se modifique. Por eso viene la propiedad de la igualdad. Y en la propiedad de la igualdad, lo que tú estás haciendo es agregar. O sea, fíjate bien, ¿eh? Lo que tú tienes como igualdad es sin este 4 y sin este 9. Y entonces hay una igualdad. Pero como tú agregas el 4, debes de hacer la misma operación en el miembro derecho. Pero no es un más 4, es un más 8. Lo igual, aquí el 9 no estaba. Agregaste el 9 para completar el trinomio. Pero el concepto es que no debes de afectar la igualdad. Por eso multiplicas. En realidad, el 6 y el 2 multiplica a los 3. Pero ahorita estamos viendo que se mantenga la igualdad. Por eso es la propiedad de la igualdad. ¿Sale bien? ¿Alguien más me iba a decir algo? No, ya me respondió mi duda. Ok, va que va. Bueno, entonces